Lo que ocurrió en este vuelo simplemente no debería haber sido posible. La secuencia de eventos necesaria para crear esta pesadilla fue tan descabellada que nadie la creería, de no ser por el hecho de que realmente ocurrió. Quédate hasta el final. La historia que estoy a punto de explicar comenzó como un vuelo completamente normal, con la aerolínea bandera de Corea del Sur, Korean Air. Entre sus muchas rutas, Korean opera un servicio regular de pasajeros desde el Aeropuerto Internacional de Seúl Incheon hasta el Aeropuerto Internacional de Mactan Cebu en la isla filipina de Cebu. Y el 23 de octubre de 2022, este vuelo estaba siendo operado por un Airbus A330 de fuselaje ancho de 24 años de antigüedad, que como tipo es un caballo de batalla fiable desde hace décadas. La tripulación de este vuelo incluía a un capitán que conocía el A330 mejor que la mayoría. Con 52 años, había acumulado alrededor de 13.000 horas de vuelo, de las cuales más de 9.200 habían sido en el A330. Eso significaba que había pasado la mayor parte de su carrera volando ese avión. El primer oficial en este día en particular tenía 37 años y era considerablemente menos experimentado. Había acumulado alrededor de 1.600 horas de vuelo en total, con algo más de 1.000 en el A330. Así que, aunque no era extremadamente experimentado, también había volado la mayor parte de su carrera en este magnífico avión veterano. Ahora, además de los dos pilotos, había también 9 tripulantes de cabina y 162 pasajeros a bordo del vuelo, para un total de 173 personas. Antes de la salida, la tripulación de vuelo revisó la documentación de despacho, el libro técnico, así como el tiempo meteorológico. El pronóstico mostraba que las condiciones serían buenas durante la mayor parte de la ruta, pero parecía que habría cumulonimbos, celdas de tormenta eléctrica sobre el área de Cebú alrededor de la hora prevista de llegada, que era poco después de las 22 horas locales, con tormentas alrededor. Los pilotos planearon realizar una aproximación RNP al aeropuerto de Mactan Cebu, ya que el ILS no estaba operativo. Y también habrían anticipado turbulencia, visibilidad reducida e incluso un posible desvío si la situación se deterioraba mucho. Siempre es bastante complicado planear llegadas cerca de tormentas eléctricas, ya que el tiempo puede estar completamente bien, pero también muy por debajo de los mínimos de aterrizaje, dependiendo de dónde aparezcan esas celdas de tormenta. Así que, en general, en condiciones como estas, los pilotos añadimos un mínimo de unos 15 a 20 minutos de combustible extra para poder esperar a que pase una tormenta. Pero en este caso no se preveía que las condiciones fueran ni de lejos lo suficientemente malas como para impedir el despacho de la tripulación. Y el libro técnico también mostraba que no había problemas particulares con la aeronave, así que esto significaba que aproximadamente a las 18:05 hora de Filipinas, el vuelo 631 de Korean Air se alineó en la pista del aeropuerto de Seúl Incheon y despegó con normalidad hacia el cielo del atardecer, con el capitán actuando como piloto volando y el primer oficial como piloto monitoreando. Pero estos pilotos no tenían idea de que, en lo más profundo del sistema hidráulico de su Airbus A330, ahora se ocultaba una falla, una que no había sido registrada en el libro técnico ni en ningún otro lugar. De hecho, nadie siquiera sabía que este tipo de falla podía ocurrir hasta después de este vuelo. En fin, este problema, que pronto pasaría a desempeñar un papel importante en esta historia, tenía que ver con el sistema hidráulico alterno de frenos. Así que, antes de continuar, probablemente deberíamos echar un vistazo a qué es exactamente eso. El Airbus A330 tiene 2 sistemas de control de frenos, normal y alterno, para mantener la redundancia utilizando además 2 sistemas hidráulicos diferentes. Como todos los aviones comerciales, el A330 cuenta con varios sistemas hidráulicos independientes. Para asegurar que los sistemas críticos sigan siendo al menos parcialmente operables si uno de los sistemas falla, en los aviones Airbus estos sistemas se identifican con los colores verde, azul y amarillo. Y en el caso de los frenos normales, normalmente se utiliza el sistema verde, pero si ese sistema fallara, entonces el sistema azul entraría en funcionamiento. Así que frenar utilizando el sistema verde se llama frenado normal y frenar utilizando el sistema azul se denomina frenado alterno. Ahora, la estructura básica de cualquier sistema hidráulico incluye varios elementos distintos cuyos roles realmente necesitamos entender para que esta historia tenga sentido.
En primer lugar, la presión en el sistema proviene de una bomba que fuerza el fluido a través de las líneas hidráulicas, y el suministro real de fluido hidráulico se mantiene desde un depósito. La línea que alimenta el fluido hidráulico desde el depósito hacia una válvula o un actuador se llama línea de servicio, y, a la inversa, la línea que lleva el fluido hidráulico de regreso al depósito, después de los actuadores, se llama línea de retorno. De esta forma, un sistema hidráulico se parece mucho a un circuito eléctrico. El fluido es impulsado fuera del depósito a través de un actuador que mueve algo como los frenos o los flaps y luego regresa al depósito a través de la línea de retorno. Ahora, hay muchos componentes diferentes por los que pasa el fluido hidráulico en su camino hacia los frenos, en este caso, y el que necesitamos mencionar aquí es un dispositivo llamado colector hidráulico de estacionamiento. Este colector es el primer lugar al que llega el fluido hidráulico cuando se mueve desde el depósito hacia los frenos, y su propósito es desviar parte del fluido hidráulico hacia los acumuladores para suministrar presión al freno de estacionamiento y al freno de emergencia, cuando no hay energía en el sistema. Esta es una función muy importante. Pero ya que estamos hablando de desviar algo, ¿sabías que tus datos personales, como tus números de teléfono, correos electrónicos y contactos personales, probablemente en este momento están siendo vendidos en Internet al mejor postor? Por eso recibes cada vez más correos de phishing, mensajes de spam y llamadas automáticas. Y resulta que esto lo hacen entidades perfectamente legales conocidas como corredores de datos. Ahora, la buena noticia es que, como es completamente legal, también se puede detener, y ahí es donde entra el patrocinador de hoy, Incogni. Incogni localiza y obliga a todos estos corredores de datos a dejar inmediatamente de vender tu información. Y cuando lo probé, honestamente me sorprendió ver que mis datos estaban siendo vendidos por más de 100 de estos intermediarios. Me habría tomado semanas rastrearlos por mi cuenta, si es que siquiera hubiera sabido cómo hacerlo. Pero con Incogni fue súper fácil, y lo mejor es que luego Incogni funciona en segundo plano, protegiendo mis datos para que yo pueda concentrarme en hacer este tipo de videos para ustedes. Incogni también se queda contigo y sigue limpiando Internet de tus datos durante todo el tiempo que permanezcas con ellos. Y si quieres dar el paso y empezar a proteger tu privacidad digital, Incogni tiene una oferta increíble para ti. Mis espectadores solo tienen que usar la cámara de su teléfono y escanear este código QR, o ir a incogni.com/pilot y usar el código PILOT. Eso te dará un 60% de descuento en el plan anual, lo cual está bastante bien. Gracias, Incogni. Ahora vamos de vuelta al video. Antes mencioné el sistema de freno de estacionamiento y de emergencia, pero lo que quiero destacar ahora es una pequeña función de seguridad dentro del colector hidráulico de estacionamiento, llamada la válvula de alivio de presión, o PRV. La PRV está diseñada para evitar daños en el sistema hidráulico en caso de una sobrepresión, que podría ocurrir, por ejemplo, si hay una obstrucción que impide que el fluido llegue a la línea de retorno. Así que, cuando la presión en el lado de servicio de la PRV alcanza un valor suficientemente por encima de la presión normal de operación del sistema, esta válvula se abre, liberando fluido hidráulico directamente desde el colector hidráulico de estacionamiento hacia la línea de retorno, desde donde fluye de vuelta al depósito. Eso suena bastante inofensivo, pero lo que nadie sabía era que, en esta aeronave en particular, esta PRV había sufrido daños en algún momento durante los 24 años de vida en servicio del avión, sin que se supiera cuándo ni cómo. Este daño, en combinación con un resorte flojo, permitía que la PRV se abriera cuando la presión de servicio era igual a la presión normal de operación, lo que básicamente significaba todo el tiempo. Y en esta condición, la PRV dejaba escapar fluido hidráulico hacia la línea de retorno a una tasa de aproximadamente medio litro por minuto. Ahora bien, sé que quizá estés pensando cómo es posible que una fuga hidráulica así pudiera continuar sin que nadie la notara. Y la respuesta es que se trataba de una fuga interna. Y como simplemente se filtraba de regreso a la línea de retorno, el fluido hidráulico nunca salía realmente del sistema. Así que el único efecto que tendría esta fuga sería sobre la velocidad a la que se perdía la presión del acumulador de frenos, cuando la aeronave estaba estacionada. Verás, los acumuladores de freno básicamente almacenan presión hidráulica mientras las bombas hidráulicas están funcionando, para mantener presión en el freno de estacionamiento. Más tarde, cuando se apaga la energía eléctrica de la aeronave, esta presión se va disipando de forma natural a lo largo de unas pocas horas.
Por eso, cuando estacionamos una aeronave durante la noche, debemos asegurarnos de colocar calzos en las ruedas para evitar que el avión comience a moverse cuando los frenos finalmente se liberan. Ahora bien, el fluido hidráulico de los acumuladores de freno tiene que pasar por el colector hidráulico de estacionamiento, donde, en este caso, parte de él se filtraba de vuelta al depósito a través de la PRB floja, haciendo que la presión del acumulador cayera más rápido. Pero como una pérdida de presión en los acumuladores era algo esperado y nadie estaba monitoreando qué tan rápido estaba ocurriendo, no había prácticamente ninguna forma de que los pilotos o los ingenieros notaran que la presión en esta aeronave estaba disminuyendo más rápido de lo normal. Ahora bien, si la presión del acumulador de frenos fuera baja cuando el piloto volviera a encender el avión, el procedimiento estándar en el Airbus A330 era simplemente encender las bombas hidráulicas y volver a presurizar los acumuladores, lo cual es algo totalmente normal antes del primer vuelo del día. Y ciertamente no existía ningún requisito para reportar esta baja presión del acumulador en el libro técnico. De hecho, probablemente habría sido bastante extraño hacerlo. Como resultado, no había ninguna indicación disponible para la tripulación de vuelo que motivara a mantenimiento a revisar la PRB y comprobar la presión de apertura de la PRB. Tampoco formaba parte de ninguna actividad de mantenimiento rutinaria del Airbus A330. Así que no se revisaría, a menos que alguien reportara un problema, lo cual, por las razones que acabo de explicar, nadie haría. Así que, sabiendo esto, ahora puedes ver cómo una falla como esta puede permanecer latente dentro del sistema durante años, quizá incluso décadas, básicamente esperando a volverse relevante de alguna manera, y pronto lo haría. De vuelta a bordo del vuelo 631, todo parecía perfectamente normal mientras la tripulación monitoreaba la aeronave durante la fase de crucero y pronto comenzaba a prepararse para la aproximación a Cebú. A medida que se acercaban, el viento inicialmente favorecía la pista 04, así que la tripulación configuró y briefió la aproximación RNP a esa pista. Pero mientras descendían y antes de llegar realmente al inicio de la aproximación, el control de tránsito aéreo les informó que el viento había cambiado repentinamente para favorecer la pista recíproca 22 en su lugar. Esto es bastante común cuando hay tormentas eléctricas cerca, ya que pueden afectar rápidamente la intensidad y la dirección del viento. Así que los pilotos, en este caso, acordaron cambiar a la pista 22 para evitar tener que aterrizar con viento de cola. Y después de haber rebriefiado rápidamente para esa nueva aproximación, comenzaron a recibir vectores radar y pronto interceptaron con éxito el curso y la senda de llegada para la pista 22. A pesar de la oscuridad y del tiempo tormentoso, pronto pudieron ver la pista mucho antes de su altura de decisión y el capitán, por lo tanto, decidió continuar la aproximación. Pero entonces, a una altitud muy baja, una fuerte cortina de lluvia se desplazó frente a ellos, haciendo que la tripulación perdiera completamente de vista la pista. El capitán reaccionó de inmediato ejecutando una aproximación frustrada, la cual se voló de forma perfecta, de acuerdo con los procedimientos publicados. Y después de completar la lista de verificación correspondiente y hablar con la tripulación de cabina y los pasajeros, los pilotos pronto fueron guiados nuevamente mediante vectores hacia el inicio de la aproximación para intentarlo una vez más. Esto, por cierto, es la razón por la que es buena idea llevar combustible extra en este tipo de condiciones tormentosas, porque es muy útil tener la opción de intentar varias aproximaciones distintas, ya que las nubes de tormenta suelen moverse y despejarse relativamente rápido. En cualquier caso, el vuelo 631 pronto interceptó el RNP por segunda vez y empezó a descender hacia la pista 22. Pero otra célula de tormenta se estaba acercando al aeropuerto, lo que significaba que, una vez más, la aproximación empezó a complicarse a una altitud relativamente baja. Cuando volamos una aproximación, siempre tenemos que mantener ciertos criterios de estabilización para asegurarnos de que vamos encaminados a un aterrizaje seguro y controlado. Eso significa que por debajo de 1000 pies en aproximación, si estamos dentro de nubes, o como máximo a 500 pies si estamos visual, debemos tener la aeronave totalmente configurada para aterrizar, con potencias adecuadas, correctamente posicionados, con la velocidad y la razón de descenso correctas en la senda, y sin requerir grandes entradas de control para mantenernos rumbo a la zona de toma. Ahora, puede ser un poco difícil cumplir ese último punto cuando hay rachas de viento o turbulencia, como fue el caso aquí, especialmente después de desconectar el piloto automático, que normalmente lo hacemos justo antes de llegar a nuestros mínimos. Si el viento empuja el avión fuera de la senda, instintivamente queremos usar los controles para recuperar la senda. Pero cuando hacemos eso, es muy fácil sobrecorregir, porque el viento puede cambiar más rápido de lo que el avión responde a nuestras entradas de control.
Eso, a su vez, puede llevar a que el piloto persiga la senda de descenso, subiendo por encima y cayendo por debajo repetidamente, porque las entradas de control quedan desfasadas con la turbulencia o con la inercia de la aeronave. Para evitarlo, una técnica es apuntar a una razón vertical específica en su lugar, normalmente alrededor de 750 pies por minuto. Pero si eso no es suficiente, entonces normalmente es mejor simplemente irse al aire. Pero puede ser difícil suprimir el instinto de perseguir la senda. Y vale la pena señalar aquí que, aunque este capitán era muy experimentado, había pasado la mayor parte de su carrera volando rutas de largo alcance, así que quizá no tenía tanta experiencia de aterrizajes como su número de horas podría sugerir. En fin, cuando el vuelo 631 venía en su segunda aproximación, el capitán desconectó el piloto automático como lo hacía normalmente, solo para encontrarse peleando con una turbulencia considerable a una altura de apenas 300 pies sobre el terreno. Y como referencia, eso es más o menos 25 segundos antes de tocar pista. Sintiendo que las rachas de viento los empujaban por debajo de la senda, instintivamente levantó el morro, lo que hizo que el avión subiera por encima de la senda de descenso una vez que la racha se disipó. Luego reaccionó a eso empujando hacia adelante su side stick para bajar el morro, lo que hizo que la razón de descenso aumentara a 1000 pies por minuto, un poco más de lo que queremos a una altitud tan baja. Eso hizo que el avión se fuera rápidamente por debajo de la senda, lo que significó que a 150 pies el capitán volvió a levantar el morro para corregir. Pero en ese momento, el viento cambió repentinamente de viento cruzado a viento de cola, acompañado de una corriente descendente con una velocidad de alrededor de 500 pies por minuto. Por eso, su entrada de levantar el morro ya no fue suficiente para reducir la razón de descenso, y quedó claro que la aproximación ya no estaba estabilizada. El primer oficial, que estaba monitoreando los instrumentos y notó que ahora estaban hundiéndose rápido, cantó Sync Rate, Go Around tal como debía hacerlo en esa situación. Afuera, las luces PAPI de la pista ahora mostraban 4 luces rojas muy marcadas, indicando que estaban peligrosamente bajos. Una fracción de segundo después, el sistema de advertencia de proximidad al terreno también cantó Sync Rate, justo cuando el capitán tiró de su side stick hacia atrás y empujó las palancas de potencia hacia adelante para empezar a ejecutar la aproximación frustrada. Pero para cuando el primer oficial hizo ese llamado de Go Around, estaban a menos de 75 pies sobre el terreno, y ya no quedaba suficiente altura para conseguirlo sin tocar el suelo primero. Ahora, si la tripulación hubiera iniciado la aproximación frustrada tan solo un segundo antes, nada de lo que vino después habría ocurrido, lo que muestra lo pequeños que pueden ser los márgenes tan cerca de la toma. Por eso es tan importante siempre cumplir los criterios de estabilización por debajo de 500 pies. Creo que los pilotos estaban haciendo su mejor esfuerzo aquí y también reaccionaron razonablemente rápido. Pero desafortunadamente en aviación a veces las fracciones de segundo de verdad sí importan. Porque mientras los motores aceleraban hacia potencia de aproximación frustrada, el vuelo 631 tocó con su tren principal a apenas un par de metros antes de la superficie pavimentada de la pista 22. El borde de la superficie pavimentada de la pista estaba elevado respecto al pasto circundante debido a la erosión del suelo y la falta de mantenimiento, y eso había creado un escalón pronunciado de unos 15 centímetros de altura. Esto significó que, cuando el vuelo 631 hizo contacto con el terreno, su tren principal derecho golpeó de frente ese escalón, enviando una sacudida enorme que recorrió toda la aeronave. El impacto empujó el amortiguador del tren principal derecho completamente hacia arriba hasta el tope. Pero ni siquiera eso fue suficiente. La colisión fue tan violenta que superó lo que el conjunto del tren estaba diseñado para soportar. Y como en la mayoría de los aviones modernos, el A330 tiene bogies articulados en el tren principal, que se inclinan para que el par de ruedas trasero toque primero, seguido por el par delantero, lo cual ayuda a que el aterrizaje sea más suave. Este sistema de inclinación está controlado por un actuador hidráulico que mueve un par de bielas articuladas conectadas a la parte trasera de la viga del bogie. Así que cuando el bogie impactó ese escalón, el extremo trasero fue forzado hacia arriba con tanta fuerza que jaló el mecanismo de articulación hacia abajo más allá de su recorrido máximo, lo que a su vez hizo que las bielas inferiores de articulación se partieran limpiamente en dos. Eso permitió que el extremo delantero del bogie subiera hasta rebotar contra la estructura circundante, haciendo que el bogie se balanceara hacia el otro lado mientras el avión se levantaba en el aire. El extremo trasero, con las ruedas traseras unidas a él, ahora se balanceó hacia arriba más allá de su recorrido máximo,
hasta golpear varios componentes cruciales, incluyendo el manifold de frenos y las líneas hidráulicas, de ambos sistemas, el azul y el verde. Este sobrerecorrido también arrancó varios arneses eléctricos que llevaban el cableado de todos los sensores principales del tren derecho, incluyendo los que miden las RPM de las ruedas, el peso sobre ruedas y la posición real del bogie. Después de que el avión rebotó y volvió al aire, la tripulación ejecutó el resto del procedimiento de aproximación frustrada mientras ascendían hacia una altitud segura. Ahora, ellos sabían que habían tocado brevemente, pero no tenían idea de que la aeronave estaba gravemente dañada. Y esto era porque, para evitar distracciones durante fases críticas del vuelo, todas las advertencias, excepto las más graves, quedan inhibidas por debajo de 1500 pies. Pero al pasar por 1500 pies, de repente apareció una avalancha de mensajes de falla en su monitor centralizado electrónico de la aeronave, el ECAM, y eso por fin les hizo darse cuenta del verdadero alcance de sus problemas. Usando los llamados estándar, el capitán ahora pidió acciones ECAM y el primer oficial empezó a leer el primer ítem del ECAM. Unidad de Interfaz de Control del Tren de Aterrizaje, LGCIU 1 y 2. Eso indicaba que las dos unidades de interfaz de control del tren de aterrizaje estaban presentando problemas, y son un par de computadoras redundantes que agregan datos sobre el tren de aterrizaje, entregan esa información a otras computadoras y transmiten comandos de regreso a los sistemas de control del tren. Las LGCIU recibían datos de sensores independientes y arneses eléctricos en cada bogie del tren de aterrizaje. Pero en este caso, el impacto severo en el tren principal derecho desconectó los arneses eléctricos que suministraban datos de sensores a ambas LGCIU. Eso significaba que ya no podían determinar si el tren principal derecho estaba arriba o abajo, en qué posición estaba el bogie, si el tren estaba en tierra o no, o incluso si las ruedas estaban girando. Y esa falta de entradas fue la que disparó los mensajes de falla de las LGCIU que ahora aparecieron en el ECAM. Ahora, como las LGCIU no podían determinar si el tren principal derecho estaba arriba o abajo, cuando el primer oficial movió la palanca del tren hacia arriba, durante la aproximación frustrada, el tren en realidad no se retrajo y por eso seguía colgando, pero los pilotos no tenían idea de eso. Y aunque uno podría pensar que la falta del sonido de retracción del tren sería obvia, en una situación con tantas distracciones como esta, en realidad es mucho más fácil notar algo que está presente pero no debería estarlo, que notar algo que debería estar pero no está. Si los pilotos hubieran mirado el flujo de combustible, habrían notado que estaba significativamente más alto de lo que debería, pero eso no pasó. En fin, leyendo las acciones ICAM para las fallas de las LGCIU, el primer oficial dijo: para aterrizar con extensión del tren, intente extensión normal. Si no funciona, solo extensión por gravedad del tren de aterrizaje. Luego la tripulación se desplazó hacia abajo para ver las siguientes advertencias del ECAM, esta vez falla de frenos normales y falla de anti-skid. Ahora, si volvemos a hablar de frenos normales y alternos, los frenos normales usan protecciones como AutoBrake y anti-skid. Pero el frenado alterno es totalmente manual, con menos protecciones automatizadas o incluso sin ellas. El sistema anti-skid, que es parecido al ABS de tu carro, compara las RPM de las ruedas con la velocidad sobre el suelo de la aeronave para detectar un derrape. Y luego libera presión de freno si detecta un derrape, permitiendo que la rueda deje de derrapar y así maximiza la eficiencia de frenado. Pero la desconexión de los arneses de cableado de las LGCIU resultó en la pérdida de datos de los 4 tacómetros de las ruedas del tren principal derecho, lo que, a su vez, deshabilitó el anti-skid porque no podía determinar si las ruedas estaban girando o no. Y esa pérdida de protección anti-skid provocó un cambio automático de frenos normales a frenos alternos sin anti-skid. Y eso fue lo que generó el mensaje de falla de frenos normales en el ECAM que mencioné antes. Cuando apareció ese mensaje, el capitán dijo que estaba preocupado por los frenos y el primer oficial leyó las acciones del ECAM asociadas, que advertían a los pilotos no aplicar más de 1000 psi de presión de freno con los pedales para evitar un derrape. Ahora, si crees que esto ya suena mal, espera un momento, porque esto ni de lejos era el final de los efectos secundarios del daño en el tren de aterrizaje. Pronto.
Otro mensaje del ECAM también advirtió a los pilotos de una falla del reversor de empuje, lo que también impediría el uso de reversa durante el aterrizaje. Y eso, a su vez, fue causado por la pérdida de todos los sensores de peso sobre ruedas del tren principal derecho. Verás, cuando hay una discrepancia entre las indicaciones de peso sobre ruedas del tren principal derecho y el izquierdo, las computadoras de vuelo tienen que asumir que el avión sigue en el aire, y por eso también deben bloquear los reversores de empuje, para evitar que un solo sensor de peso sobre ruedas defectuoso lleve a un despliegue de reversa en vuelo. Pero eso también significaba que, como las computadoras se quedarían en modo vuelo incluso después de que el avión tocara, también impediría que los spoilers de tierra del A330 se desplegaran. Igual que los reversores, los spoilers de tierra solo están pensados para usarse en tierra. Así que si las computadoras no pueden determinar que el avión está en tierra, no se pueden usar spoilers. Y eso, obviamente, aumentará de forma significativa la distancia de frenado requerida, porque los frenos son mucho menos efectivos sin que los spoilers pongan peso sobre las ruedas. Ahora, me imagino que varios de ustedes ya se están pegando más a la pantalla porque quizá ya empiezan a ver hacia dónde va esto. Pero espera porque se pone todavía más loco. El vuelo 631 ya había perdido frenos normales, anti-skid, frenos externos, reversores de empuje y spoilers de tierra, dejando los frenos alternos manuales como el único sistema de frenado disponible. Así que no es raro que el capitán estuviera preocupado aquí, aunque dudo que entendiera todo el tamaño de esto en este punto. En fin, para obtener más información, contactó al Centro de Control de Mantenimiento de Korean Air y enumeró todas las advertencias que estaban recibiendo. Y los pilotos también discutieron si habían tocado dentro o fuera de la pista sin llegar a ninguna conclusión definitiva. Y después de un rato, una vez que habían pasado por los procedimientos relevantes, empezaron a aceptar vectores del control de tránsito aéreo para otra aproximación más. Ahora, lo primero que hicieron los pilotos durante esta tercera aproximación fue comprobar si el tren podía bajarse, todavía sin saber que, de hecho, ya estaba abajo. El primer oficial usó el mecanismo alterno de extensión del tren para soltarlo por gravedad, lo que hizo que se encendieran las luces de tren abajo y bloqueado del tren principal izquierdo y del tren de nariz. Las luces de tren asegurado se iluminaron, salvo la correspondiente al tren principal derecho, a pesar de que dicho tren se encontraba efectivamente abajo y bloqueado. La razón de esa discrepancia era simplemente que no llegaban datos de los sensores de posición del tren principal derecho y al notar la luz faltante, el capitán preguntó por qué el tren no estaba bajando, pero el primer oficial no sabía más que el capitán, así que solo pudo confirmar que una de las luces no se encendió. Como respuesta, el capitán le dijo al primer oficial que solicitara separarse de la aproximación y en su lugar pidió una autorización para un patrón de espera en el punto de referencia al mar mientras intentaban ordenar este problema. Control de Tránsito Aéreo respondió e instruyó que ascendieran a 4.000 pies y luego procedieran directo a Almar, cosa que la tripulación hizo. Mientras entraban en la espera, el capitán le dijo a mantenimiento de Korean Air que habían intentado una extensión por gravedad, pero que el tren principal derecho indicaba inseguro. Y mientras hacía eso, al mismo tiempo, el primer oficial, de forma proactiva, buscó el procedimiento de emergencia para aterrizar con un tren anormal y empezó a leer los pasos que debían seguir. Esto incluía apagar el motor del lado del tren de aterrizaje fallado, usando el interruptor maestro inmediatamente después del toque para minimizar el daño en caso de que el motor pudiera contactar el suelo tras un colapso del tren. Después de revisar todos los pasos de este procedimiento, el capitán llamó al sobrecargo para informar a la tripulación de cabina que estaban a punto de realizar un aterrizaje de emergencia y que él emitiría el comando de brace 1 minuto antes del toque. Luego también llamó a operaciones de Korean Air y les informó que harían un aterrizaje de emergencia con el tren principal derecho inseguro. Y por último, llamó a Control de Tránsito Aéreo declarando Mayday, 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 Korean 631, tren de aterrizaje inseguro. Vamos a realizar una aproximación para aterrizaje de emergencia. Por favor, prepárense. Ahora, quiero tomarme unos segundos para señalar que todas las acciones de la tripulación aquí fueron bastante profesionales. Un buen ejemplo de cómo manejar una situación así. Sí, estos problemas fueron causados en parte por las entradas de los pilotos, pero una vez que se enfrentaron a estas fallas, siguieron procedimientos, mantuvieron a todos informados y no se apresuraron en nada. Bien hecho. En fin,
Durante los siguientes minutos, el capitán se mantuvo en radio con control de operaciones para cerrar sus planes de contingencia antes de hacer la siguiente aproximación. Y en esa conversación, la tripulación y operaciones discutieron la posibilidad de desviarse a Davao, en la isla sureña de Mindanao, donde se reportaba que el clima estaba un poco mejor. Pero al final, el capitán decidió que aún tenían suficiente combustible, así que podían hacer por lo menos una aproximación más primero. Ahora, una de las cosas que los pilotos no tomaron en cuenta al tomar esa decisión fue que ahora estaban quemando combustible a un ritmo mucho mayor con el tren extendido. Y también que en realidad el tren nunca se retrajo después de su última aproximación frustrada, así que es probable que tampoco se retrajera después de otra aproximación frustrada. El reporte no dice si tenían combustible suficiente para volar a Davao con el tren extendido, pero dado que habían cargado bastante combustible extra en Seúl por el mal clima esperado, es posible que sí. Pero esta decisión de quedarse para una aproximación más terminaría siendo mucho más importante de lo que cualquiera habría podido saber, como verás muy pronto. En fin, para este punto, la tripulación sabía que aterrizarían con varios sistemas de frenado inoperativos, pero aún creían que podrían detenerse en la pista larga de Cebú de 10.860 pies, usando los frenos alternos o incluso los frenos de emergencia. Pero lo que no sabían era que los sistemas hidráulicos que normalmente operan esos frenos también estaban comprometidos. Verás, los frenos alternos usan el sistema hidráulico azul, que había sido comprometido cuando el bogie articulado se movió más allá de su rango máximo de rotación. Ahora, a las aeronaves modernas se les exige tener puntos de corte hidráulico o fusibles que contengan el daño de una fuga hidráulica antes de que realmente pueda vaciar todo el sistema. Y ese también fue el caso aquí. Estas válvulas de seguridad deberían activarse si el fluido hidráulico se está fugando a un ritmo de por lo menos 12 litros por minuto, lo cual todavía no había pasado, porque no había fluido hidráulico en las líneas de freno, gracias a un dispositivo llamado válvula dual de distribución de frenos, o VDDV. La VDDV suministra presión hidráulica a las líneas de frenos solo cuando el frenado se está aplicando activamente, lo que, en este caso, debería haber evitado que se presentara cualquier fuga antes de que la aeronave tocara. Luego, cuando los pilotos ponen presión en los pedales de freno, lo que debería pasar es que la VDDV libera fluido hacia las líneas rotas. La tasa de fuga, entonces, superaría rápidamente los 12 litros por minuto, y por lo tanto, las válvulas de seguridad cortarían el flujo hacia el tren principal derecho. Pero como esa fuga quedaría contenida y aún habría fluido en el sistema, eso aseguraría que los frenos del tren principal izquierdo siguieran operando. Inteligente, ¿no? Sí, pero es bastante difícil detenerse con frenos solo en un lado, ya que el frenado máximo asimétrico puede resultar en una pérdida de control direccional conforme disminuye la autoridad del timón durante la carrera de aterrizaje. Así que con la presión de frenado utilizable del lado izquierdo limitada de esta manera, y sin spoilers y sin reversores, los cálculos después mostraron que la pista en Cebú en realidad era apenas muy ligeramente demasiado corta. Pero si ese escenario calculado hubiera sido lo que realmente pasó, el avión habría salido de la pista solo un poco. Lo más probable es que lo hubieran remolcado desde la grama de regreso hasta la puerta. Y puede que este video jamás se hubiera hecho, y es probable que esta aeronave aún estuviera en servicio hoy en día. Pero en cambio, lo que hizo que esta situación pasara de muy mala a catastrófica fue esa pequeña, insidiosa falla latente de la que te hablé al principio. ¿Recuerdas esa pequeña válvula de alivio de presión que tenía una fuga, cierto? Esa válvula llevaba años dejando escapar fluido hidráulico hacia la línea de retorno a un ritmo de medio litro por minuto. Pero cuando este toque duro rompió algunas de las líneas hidráulicas azules del tren principal derecho, algo cambió de repente. Verás, cuando el sistema está totalmente presurizado, el fluido hidráulico que entra a la línea de retorno va hacia el reservorio, porque ahí es hacia donde normalmente fluye todo. Pero cuando la línea de retorno se rompió a nivel de los frenos, de repente todo ese tramo desde los frenos hasta el reservorio quedó abierto hacia el exterior, reduciendo su presión interna hasta la presión atmosférica ambiente. Eso significó que cuando el fluido hidráulico se escapaba desde la PRV, ya no era succionado de regreso al reservorio, sino más bien hacia la zona de baja presión. Así que ahora empezó a viajar en la dirección equivocada, subiendo por la línea de retorno hacia la ruptura. En el camino, este fluido que se estaba fugando pasó por la VDDV, que, si recuerdas, mantenía sin presurizar las líneas hidráulicas del tren principal derecho.
Pero la BDDB no logró detener esta fuga, porque solo estaba diseñada para impedir que el fluido hidráulico entrara a las regiones aguas abajo por el puerto de suministro de servicio. No estaba diseñada para evitar que el fluido fluyera en sentido contrario por la línea de retorno, ya que eso, en teoría, simplemente nunca debería ocurrir. Como resultado, el fluido que se fugaba pudo fluir hasta la ruptura en la línea de retorno y luego salir de la aeronave a un ritmo constante de medio litro por minuto. Mientras la tripulación seguía orbitando en el mar para trabajar las distintas acciones del ECAM, la presión hidráulica fue cayendo de manera constante en el sistema azul, que alimentaba los frenos alternos. A las 23:00, cuando el vuelo 631 estaba iniciando su cuarta aproximación, la cantidad de fluido hidráulico en el reservorio azul había bajado lo suficiente como para generar otra advertencia en el ECAM, esta vez por nivel bajo del reservorio hidráulico B. El primer oficial vio este mensaje y cantó la acción ECAM asociada, que era apagar la bomba hidráulica azul para evitar que se bombease más fluido hacia afuera por la ruptura. El capitán lo confirmó y el primer oficial estiró la mano y apagó la bomba hidráulica del sistema azul. Eso significaba que ahora tampoco podrían usar los frenos alternos. Pero en teoría eso no reduciría su capacidad total de frenado debido a la existencia de los frenos de emergencia, la redundancia final del sistema de frenos. Así que solo para reiterar algo que dije cerca del inicio de este video, la PRV con fuga estaba ubicada dentro del múltiple hidráulico de parking, que fue diseñado para desviar presión hidráulica hacia los acumuladores del freno de parking, que presurizan el sistema azul para mantener los frenos aplicados cuando se apaga la energía de la aeronave. Sin embargo, en situaciones donde los pilotos tienen que apagar las bombas hidráulicas en vuelo, como pasó aquí, el freno de parking también puede actuar como freno de emergencia usando esa presión residual de los acumuladores, lo cual normalmente permite demostrar una o dos aplicaciones de frenado máximo. Ahora, recuerda que uno de los efectos de esa fuga en la PRV era que la presión de los acumuladores caía más rápido de lo normal. Sí, eso fue exactamente lo que ocurrió ahora. Sin la presión de las bombas hidráulicas alimentando con más fluido al múltiple hidráulico de parking, la única presión que quedaba en el sistema ahora venía de los acumuladores. Así que, conforme el fluido seguía fugándose por la PRV, los acumuladores de freno también empezaron a despresurizarse rápidamente. De hecho, para cuando el vuelo 631 empezó a descender por la senda de planeo, la mayor parte de la presión de los acumuladores ya se había ido, lo que significaba que el A330 ahora se quedaba con casi nada de frenos. Pero los pilotos no tenían idea de esto. Ahora, quiero enfatizar de verdad lo increíblemente raro que es ver fallar tantos sistemas redundantes. Tuvimos la falla del sistema de indicación aire-tierra, que impidió el uso de reversores y spoilers. La falla de los transductores de velocidad de rueda que llevó a la pérdida de anti-skid y frenado normal a través del sistema hidráulico verde. Esto, a su vez, activó el sistema azul dañado, y luego la fuga latente de la PRV causó también la pérdida tanto de frenado alterno como de frenado de emergencia. Eso es, bueno, una completa locura. En fin, mientras esta aproximación continuaba, los pilotos claramente estaban muy preocupados por la situación, porque el capitán ahora dijo, ok, revisa después de aterrizar. Si la situación no va bien, apaga todo. Con lo cual probablemente se refería a cortar potencia de motores y esperar lo mejor. Pero aún así, no tenían idea de lo mal que iba a salir todo. Y mientras la enorme aeronave se aproximaba a la pista, el capitán también hizo un PA a los pasajeros para Brace for Impact. A las 23:07 y 39 segundos, el vuelo 631 de Korean Air tocó en la velocidad correcta y dentro de la zona de toque de la pista 2-2. Los pilotos llevaron las palancas de empuje a idle, luego a reversa, aunque los reversores de empuje, por supuesto, no se desplegaron. Y, como se esperaba, los spoilers tampoco se extendieron. Pero igual los pilotos se fueron con todo a los frenos de emergencia porque era lo único que tenían. Sin embargo, ya quedaba tan poca presión residual en los acumuladores que después de solo 10 segundos de frenado, con la velocidad bajando y pasando por 107 nudos, toda la presión se perdió de golpe y los pedales se quedaron completamente muertos. Sin sistemas de frenado restantes, los 173 pasajeros y tripulantes quedaron ahora a merced del destino. En cabina, los pilotos intentaron todo lo que se les ocurrió para tratar de detener esta aeronave. Mantuvieron los pedales de freno presionados hasta donde pudieron, sin ningún efecto, obviamente. Y el primer oficial intentó ejecutar el procedimiento de tren anormal apagando el motor del lado afectado.
Pero bajo el estrés extremo que tenía encima, en su lugar empezó a apagar el motor del lado contrario por error. Entonces el capitán gritó: «No lo apagues», 7 veces distintas, lo que muestra una agitación extrema, como creo que todos podemos entender. Y el primer oficial volvió a poner el master switch en on, lo cual en este caso no cambió nada. Con los motores ya en idle, apagarlos no ayudaría a detener el avión de todas formas. Mientras el final de la pista se les venía encima en la oscuridad lluviosa afuera, el capitán cantó que la velocidad no estaba reduciendo. Y luego, con una velocidad hacia adelante de 83 nudos, esos son 152 km por hora, el vuelo 631 se salió por el final de la pista y empezó a irse sin control por el área de sobrepaso hacia múltiples obstáculos a la distancia. Con los pasajeros brace for impact, el tren de nariz golpeó una losa de concreto que sostenía el sistema de luces de aproximación, haciendo que colapsara, pero el avión todavía no se detuvo. Continuando hacia adelante, luego chocó con la antena del localizer y su estructura metálica de soporte, que fue arrancada del suelo y lanzada por encima del fuselaje. Y con esa antena todavía enredada ahí, el Airbus A330 por fin se detuvo a 235 metros más allá del final de la pista, muy dañado, pero mayormente en una sola pieza. Dentro de la cabina de pasajeros, los auxiliares iniciaron de inmediato una evacuación por las puertas L2 y R2. Las puertas L1 y R1 al frente no se pudieron usar porque el fuselaje delantero quedó muy deformado en el impacto, mientras que las puertas L3 y R3 quedaron bloqueadas por escombros de las antenas y las puertas L4 y R4 quedaron demasiado altas sobre el suelo por el colapso del tren de nariz, y a mitad de la evacuación, la puerta R2 también quedó fuera de servicio después de que una barra de acero perforara el deslizador. Pero por suerte no hubo incendio, así que los pasajeros finalmente pudieron evacuar todos por la única puerta que quedaba operativa. La tripulación de cabina hizo un trabajo brutal durante esta evacuación, dando asistencia especial a pasajeros en silla de ruedas y regresando a la cabina 4 veces para verificar que no quedara nadie atrás. Al final, solo 2 tripulantes y 15 pasajeros tuvieron lesiones menores, pero las 173 personas a bordo sobrevivieron este incidente tan loco. La aeronave, sin embargo, quedó pérdida total. Investigadores de la Autoridad de Aviación Civil de Filipinas determinaron que el aumento de la velocidad vertical por los inputs del capitán y el downdraft turbulento fue lo que causó el toque temprano, y luego el impacto del tren principal con el escalón en el borde de la pista fue lo que provocó todo el daño, que llevó a la pérdida de todos los mecanismos de desaceleración. Así que esos dos fueron factores causales. La PRB con fuga y el diseño del procedimiento de baja cantidad hidráulica, que llevó a la despresurización de los acumuladores, también fueron listados como factores contribuyentes. Ahora, un estudio posterior presentado en el reporte del accidente mostró que si el fluido hidráulico no se hubiera fugado por la PRB, permitiendo el uso de frenos alternos en el lado izquierdo, la velocidad del avión al salir de la pista se habría reducido de 83 nudos a 30 nudos, lo cual habría sido muchísimo más seguro. Como resultado de este accidente, Korean Air hizo varias mejoras a su programa de entrenamiento para pilotos con el fin de mejorar habilidades de manejo manual. Y Airbus también empezó a trabajar en nuevos procedimientos de mantenimiento para detectar PRBs con fuga, además de una lógica mejorada de reversa de empuje que permitiría usar reverse thrust si otra tripulación se encontrara en una situación similar. Pero lo que realmente quiero enfatizar aquí es que perder absolutamente todos los sistemas de frenado en un avión moderno es un evento tipo cisne negro. Es increíblemente improbable, y hasta donde yo sé, nunca había ocurrido antes del vuelo 631. De hecho, si me tocara apostar, diría que algo así puede que no vuelva a pasar por muchísimo, muchísimo tiempo. Y lo increíble es que todos a bordo sobrevivieron a lo que suena como el peor escenario posible, pero ¿lo fue, en realidad? Cuando mi equipo y yo estábamos revisando esta historia, notamos que el accidente podría haber sido fatal si una sola decisión pequeñita se hubiera tomado diferente, y esa fue la decisión de hacer una aproximación más antes de desviarse a Davao. Verás, la pista de Davao es 1000 pies más corta que la de Cebú, lo que habría significado una velocidad aún más alta cuando el avión se saliera de la pista. Pero ese no es el punto principal aquí. El tema real es que en el evento real, alrededor de la mitad de la desaceleración que ocurrió antes del sobrepaso vino de la presión residual que aún quedaba en los acumuladores. Pero si el vuelo hubiera seguido a Davao, la fuga de la PRB habría seguido sangrando esa presión acumulada hasta que no quedara nada.
Y en ese caso, es muy probable que el vuelo 631 se hubiera salido de la pista en Davao a una velocidad muy por encima de los 100 nudos, lo cual podría haber hecho que la aeronave se saliera del perímetro del aeropuerto con resultados potencialmente fatales. Ahora, si te gustó esta historia, que de verdad espero que sí, ojalá te hayas suscrito al canal porque eso nos ayuda muchísimo a mí y al equipo. Y también deberías ver este video después, que es una historia realmente increíble. Y si quieres ver todos mis próximos videos antes que todo el mundo, entonces por favor usa este QR code o el link en la descripción. Para unirte a mi crew en Patreon, me encantaría verte por allá. Mi nombre es Peter Hornfeld y estás viendo Mentor Pilot. Que tengas un día absolutamente fantástico y nos vemos la próxima. Bye bye.